Verás, tal como ocurre en muchos otros sectores, en el mundo de la tecnología tenemos nuestros rumores. Solo debes cargar el móvil con la batería al 0%, cerrar apps en segundo plano mejora el rendimiento, o lo de que más megapíxeles corresponden a una mejor cámara. Algunos de estos mitos quizás sean ciertos en determinado escenario, pero el problema está cuando lo generalizamos todo, ¿vale? Y lo mismo ocurre con aplicaciones, como es el caso de SnapTube. Para los pocos que no la conozcan, es básicamente una aplicación que te permite descargar vídeos de diferentes redes sociales y también páginas web. Pero en 2019, SecureD publicó un informe en el que demostraba cómo SnapTube estaba utilizando una SDK que daba toques falsos en segundo plano y también suscribía a los usuarios a servicios premium. Un tiempo más tarde, la compañía respondió diciendo que habían actualizado la aplicación y que ya no estaban utilizando el CDK de Mango que era el responsable por el scam. Con todo esto encima de la mesa, yo entiendo a todos aquellos que no quieren utilizar SnapTube porque en el pasado ha tenido malware, pero eso no significa que hoy en día, en la última actualización, esta aplicación no sea segura. Yo mismo les envié un correo a la gente de SecureD para saber qué pensaban de SnapTube en 2021 y me dijeron que todavía siguen viendo tráfico inválido, pero luego me explicaron que esto también se puede deber a todas aquellas personas que nunca actualizaron la aplicación. Y lo cierto es que esto hace más sentido, ya que si analizas la aplicación de SnapTube en virus total, pues te sale completamente limpia. Pero volviendo atrás, la gente de SecureD también me dijo algo que resume perfectamente lo que os decía al principio de este vídeo, y para no malinterpretar el correo, ¿vale? Lo dejaré por aquí, pero leeré el párrafo completo al que me estoy refiriendo, ¿vale? Dice: nuestra recomendación general es no instalar nunca aplicaciones fuera de la tienda de Google Play. Estas aplicaciones evitan el escrutinio de Google por una razón. A veces las aplicaciones no pueden estar en la Play Store por una legítima razón, como que están relacionadas con casino, contenido para adultos, y Google no permite tales aplicaciones. Pero la mayoría de las veces las aplicaciones fuera de la Play Store violan las leyes de derechos de autor. Los desarrolladores de aplicaciones que violan las leyes no duden en estafar a sus usuarios. Y bueno, una vez más, otro mito que es muy fácil de desmentir. Antes de nada, SnapTube nunca estuvo en la Play Store por razones obvias porque le quitaría usuarios a YouTube Premium. Es más, en la Play Store no existe ninguna aplicación que descargue vídeos directamente de YouTube. Y sí, lo sé, existe una aplicación que se llama Video Downloader, pero si te fijas en la descripción de esa misma aplicación dice: esta app no admite la descarga de vídeos de YouTube debido a la política de la Play Store. Todos los vídeos son de Pixabay, lo que es muy raro porque desde Pixabay no encuentro ningún vídeo de mi canal, pero en la app sí que están y los puedo descargar. En fin, no sé cómo lo han hecho, pero otra razón que demuestra que SnapTube no es así tan diabólica es que está disponible en la App Store para iOS, para los iPhone, y en esta versión sí que es posible descargar vídeos de YouTube directamente. Así que el argumento de que si esta aplicación no está en la Play Store o en la App Store es insegura, pues es claramente una falacia. Eso puede ocurrir, pero también puede ocurrir con aplicaciones que estén en este mercado de aplicaciones, y creo que en este caso en específico lo que ocurre pues es claramente un conflicto de intereses por el caso de YouTube, YouTube Premium y SnapTube. Pero bueno, no me quiero extender más y les voy a dar mi opinión final sobre si deberías instalar o no SnapTube después de investigar para hacer este vídeo. Personalmente yo no lo utilizaría, pero no porque sea insegura, y creo que os he demostrado a lo largo de este vídeo que ahora mismo no lo es, pero porque en 2019 la respuesta del desarrollador ha sido muy lenta, ya que meses antes, ¿vale?, del informe de SecureD, ellos mismos habían demostrado esta misma vulnerabilidad en otra aplicación del fabricante que se llamaba VidMate. Hola, es Domingo del Futuro y vengo a cambiar un poco la conclusión, no sobre lo último que he dicho, sobre no recomendar SnapTube porque existen mejores alternativas y lo hicieron muy mal en 2019, sino porque quiero que quede bien claro que este vídeo no es patrocinado por nadie, SnapTube no me ha pagado, aunque podéis ver que lo está haciendo, está patrocinando a varios canales y páginas web como Hipertextual, ¿vale? Pero no me han pagado, y la principal razón por la que he hecho este vídeo es porque creo que muchos de nosotros generalizamos las cosas en base a una noticia, en base a un rumor, en base a un mito,
¿vale? Entonces creo que como youtuber de tecnología está en mi deber de probar las cosas, encontrar algo más de información e informaros, ¿vale? No para que utilizáis la aplicación, porque no me interesa, ¿vale? Realmente no he hecho este vídeo para recomendar ninguna aplicación, tan solo para daros mi opinión, ¿vale? Y espero que os haya gustado el vídeo y ahora os dejo con el nuevo ending del canal.